Jesús les bendiga, hermanos. Qué bueno que ya se encuentra conectado, mi hermano, al culto de este día martes, mi hermano. Qué bueno es que usted dedica este tiempo, mi hermano, para escuchar la palabra de Dios, para adorarle, hermano. Le invito a que, si usted está sentado, mi hermano, se ponga de pie. Vamos a dar inicio a este culto como siempre lo hacemos, mi hermano, dándole gloria y honra a ese nombre que está sobre todo nombre, la razón por la cual pues, estamos vivos, mi hermano, hasta este momento. Es de gran bendición, mi hermano, que podamos respirar este día. Y por qué no adorarle, y por qué no exaltarle, mi hermano, si eres la razón de nuestra vida, hermano. Vamos a comenzar este culto adorando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito eres, Señor. Para la para Dios, si tú le alabas también.
déjalo que te toque y recibe la bendición. Y déjalo que te llene, y déjalo que te llene, y déjalo que te llene, que te llene, que te llene. Dios les bendiga a todos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Qué bendición es poder alabar al Señor Jesucristo. Estos pocos minutos lo dejan solamente picadito, como decimos en un buen salvadoreño, mi hermano, porque cuando los pentecostales alabamos a Dios, es un fuego glorioso que sentimos en los huesos, en nuestro ser interior, hermano. Pero gracias le damos al Señor por la oportunidad que nos da de estar reunidos nuevamente. Un saludo muy especial, un abrazo muy fraterno a todos los hermanos de la Iglesia de Pentecostal Unida de la ciudad del Puerto de la Libertad. Hermano, Dios le bendiga. Gracias por su fidelidad a conectarse con la palabra del Señor. Le damos un saludo muy especial también a los amigos, a todos los amigos que nos están viendo en lo que es nuestro país, en los diferentes departamentos de nuestro país, y también a los que están fuera de nuestras fronteras. Dios les bendiga en Norteamérica, en Asia, Europa. Hay muchas personas que nos están mirando. Dios les bendiga. Así es que es una bendición que el Señor les dé la vida y que podamos estar aquí para adorar y bendecir el nombre del Señor Jesucristo. ¿Está listo para la palabra del Señor, hermano? Gloria al Señor. Tenga una Biblia ya sea normal o una electrónica en su teléfono. Puede leer la palabra del Señor, corrobore lo que dice la Biblia. Vamos a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, Evangelio de Juan. Vamos a el capítulo 21, verso 1 al 3. Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 1 al 3. Leemos la Biblia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Gloria a Dios. Vamos a elevar una oración en este momento. Si usted puede, cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a decir: Dios Todopoderoso, gracias por la oportunidad que nos regala de poder leer su palabra, Señor. Este día estamos hambrientos, sedientos de un mensaje, de un consejo de su palabra. Y yo sé, Señor, que lo que usted me ha hablado a mí, también se lo va a transmitir a cada hermano, a cada familia, a cada amigo que esta hora, Señor, ya está conectado con nosotros. Señor, que su Espíritu Santo se encargue de llevar esta palabra no solo al oído ni al cerebro, Señor, sino hasta lo más hondo de sus corazones, de su espíritu, Señor. En el nombre de Jesús le damos gracias a usted, Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos entonces a estudiar la palabra de Dios, hermano, sobre este pensamiento. ¡Ánimo! Jesús sigue con nosotros. ¿Usted cree que eso es así?
Diga amén ahí en su casa, diga amén, hermano. Claro que sí, yo he sentido la presencia de Dios en todo este tiempo. Siento la presencia de Dios en mi vida y sé que Él no nos va a dejar solos. Gloria al Señor. De eso vamos a hablar en esta ocasión. Este capítulo del Evangelio de Juan es un capítulo bien importante. Dios inspiró a este escritor con el fin de dejar registrado este momento crucial en la vida de los discípulos. Y la razón es que no solo los discípulos enfrentaron estos sentimientos de desánimo, de frustración, de derrota en este momento. Cada cristiano que ha decidido seguir al Señor Jesucristo de alguna manera pasa por momentos de frustración, de desánimo, y donde piensa que todo ya no tiene sentido y que todo se ha terminado. Así es como estaban sintiendo el corazón los discípulos en este capítulo que Juan nos narra en este momento. De tal manera que esto también nos va a ayudar a nosotros para poder salir adelante en toda circunstancia de nuestra vida. Durante 3 años, el Señor Jesús logró convencer a sus discípulos de seguirle. Logró que creyesen en Él. Les formó, les enseñó, los animó, le mostró su poder, mostró milagros. Y de alguna manera el Señor logró encajar una fe muy grande en el corazón de estos 12 hombres. Y lo logró. Pero también Jesús estaba consciente que llegaría el momento donde Él sería arrestado, llevado a juicio y puesto en la cruz del Calvario, donde iba a morir por el mundo, por los pecados del mundo. Y esto impactaría de una manera muy grande la mente y el corazón de estos discípulos. El Señor lo sabía. Por eso es que cuando Él estaba orando allá en Getsemaní, les dijo en muchas ocasiones: velen, oren, para que no entren en tentación. No es fácil lo que viene, serán sacudidos, serán zarandeados, pero yo he orado por ustedes. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo estaba motivándoles a ellos y diciéndole que lo que enfrentarían en ese momento serían momentos de crisis emocional, de pensamientos de derrota, pensamientos de frustración? El Señor lo sabía perfectamente y estaba preocupado por ellos de alguna forma. Sin embargo, el Señor hizo lo que pudo haber hecho todo hombre sabio y sensato. Oró por estos hombres, que no faltara la fe en esos momentos muy críticos de su vida. Entonces, el Señor Jesús sabía muy bien que después de este suceso de la crucifixión, de su muerte, ellos quedarían devastados, quedarían desanimados, frustrados en sus corazones. Por eso era necesario que después de la resurrección Jesús tomó un tiempo para restaurarle su fe, para restaurar su confianza. Y es entonces que se vio en la necesidad el Señor de tratar con ellos. Y ya restaurados, ellos iban a completar la obra que el Señor vino a hacer en esta tierra. Pero quiero que analicemos los hechos que narra el Evangelio de Juan en este último capítulo. La Biblia dice que Jesús pasó con sus discípulos 40 días después de haber resucitado de entre los muertos. Ya no públicamente, las multitudes ya no vieron a Jesús. Las personas que pudieron gozar de sus beneficios cuando Él estuvo en su ministerio, ya no lo pudieron ver. Los únicos que lograron ver al Señor Jesús resucitado eran sus discípulos. Y la Biblia dice que durante 40 días estuvo con ellos. Los evangelios nos narran que fueron 3 ocasiones en las que el Señor Jesús se aparece de una forma especial a ellos. Sin embargo, al parecer, en las primeras 2 apariciones del Señor Jesús, los discípulos todavía no habían logrado convencerse de la resurrección del Señor Jesucristo. Todavía el corazón de ellos
mantenía ciertas dudas, mantenía cierta incredulidad. La misma Biblia dice que aún en el momento de la ascensión de él hacia los cielos, algunos todavía no creían en la resurrección de Cristo. Así es como Juan nos narra que fue necesaria una tercera manifestación de que Jesús realmente estaba vivo, y los planes que el Señor les había contado a ellos, el plan de fundar su obra, su iglesia, su reino en esta tierra, no había terminado aún, apenas no iniciaba en ese momento. De tal manera que el apóstol Juan nos narra en este último capítulo de su evangelio una tercera manifestación de Jesús hacia los discípulos en una forma tan especial. Es que mire, Dios sabe tratar especialmente con sus hijos. Dios es tan maravilloso, Dios es tan bueno, mi hermano, que Él no nos deja a nosotros perecer. Solamente que nosotros ya no querramos nada con el Señor, entonces Él respeta nuestras decisiones. Pero de lo contrario, el Señor va a tratar con nosotros de una forma especial. Y eso fue lo que hizo con sus discípulos en esta ocasión. La Biblia dice que Pedro y otros 6 de sus compañeros, discípulos, dice la Biblia que estaban a las orillas del mar de Tiberias. Y en esta ocasión estaban decididos a regresar a su antiguo oficio, la pesca. Ellos eran pescadores. Su vida había pasado en las riberas y en las orillas en el mar de Galilea. De tal manera que ellos, su profesión era hombres de pesca. Ese era su oficio, ese era su trabajo. Pero Pedro dice que en esta ocasión toma la iniciativa y les dice a los demás: bueno, voy a ir a pescar de nuevo. Los demás discípulos que estaban con él le dicen: también nosotros vamos contigo. Hay algo interesante aquí que yo quiero resaltar en esta noche, mi hermano. A estas alturas de la vida de los discípulos, a pesar de que Jesús ya se había manifestado a ellos como el Cristo resucitado, el corazón de Pedro estaba inquieto todavía con Jesús. Antes de la crucifixión, Pedro había negado al Señor Jesús 3 veces, ¿se acuerda, verdad? Y a pesar de que ya Pedro lo había visto al Señor en 2 ocasiones, no había habido tiempo para arreglar esa situación. Ni Pedro ni Jesús habían tocado el tema de la negación. Y esto de alguna manera estaba carcomiendo el corazón de Pedro, mi hermano. Yo puedo imaginarme el corazón de Pedro después de que Jesús se aparece 2 veces. Pero aún así Pedro estaba con esa inquietud en su corazón, que había fallado. Él le había dado la palabra al Señor y en su emoción le había dicho al Señor Jesucristo: si es posible, hasta la muerte iré contigo, Señor. No puedes decir que te vamos a dejar solo, no puedes estar triste, porque te vamos a defender, vamos a estar contigo. Eso fue lo que Pedro le había dicho al Señor antes de la crucifixión. Sin embargo, el Señor Jesucristo le dice: Pedro, va a suceder algo trágico y triste en tu vida. Me vas a negar ante los hombres. Eso no lo dejaba tranquilo a Pedro, mi hermano. Por esa razón es que de alguna manera el corazón de Pedro estaba inquieto. Así que esto y quizás muchos otros pensamientos más llevaban a Pedro a tomar la decisión de volver a su oficio anterior. Es por eso que la Biblia dice que Pedro y los otros discípulos entran a la barca, pero después de pasar toda la noche intentando pescar algo, la Biblia dice que no lo lograron. Toda esa noche fue infructuosa. No hubo peces en sus redes. Fue una noche larga de cansancio y trabajo, pero no lograron nada. Yo puedo imaginar el sentimiento de desánimo, de frustración que mantenían en el corazón Pedro y sus compañeros discípulos,
que ellos estaban completamente desalentados. Se imagina, 3 años habían seguido a Jesús y ellos quizás habían dicho, no sirvió de nada servir esos 3 años a Jesús. Ahora que está resucitado, no sabemos qué va a hacer de nosotros. Él nos prometió un día ser pescadores de hombres y entrar en su obra, en su reino, pero no hemos visto nada. En ese momento Jesús aparecía de repente y volvía a desaparecer de ellos, y así estaba en esa ocasión. Pero ahora ellos toman la decisión de regresar a su oficio. También les iba mal en su oficio. Imagínense, después de haber estado con Jesús 3 años y haber pensado que todo había sido en vano, y ahora que entraban de nuevo a su oficio, les estaba yendo mal también. Entonces yo puedo imaginar el estado de ánimo que había en Pedro y esos hombres. Pero la Biblia dice que al amanecer de esa noche sucede algo extraordinario que cambió e impactó el corazón de estos personajes. En Juan capítulo 21, el verso 4 al 6, si usted lo puede leer en su casa, mire lo que dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Mire qué interesante este momento. Jesús sabía perfectamente lo que estaba pasando con Pedro y los demás discípulos. Él sabía que el corazón de Pedro estaba inquieto porque no había arreglado todavía con el Señor el hecho de la negación. Él sabía que los demás discípulos estaban desanimados y frustrados porque no habían concluido lo que el Señor Jesús les había prometido. Pero Jesús se presenta justo en el momento indicado. Es que Jesucristo nunca va a llegar tarde, nunca se adelanta, nunca llega tarde. Él siempre llega en el momento indicado. Y eso es algo que usted y yo lo debemos de tener en mente, mi hermano. Nunca se tarda, nunca se adelanta, siempre llega a tiempo. Estaba amaneciendo, dice la Biblia, cuando Jesús se presenta. Y a la orilla de la playa dice que Jesús les pregunta: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Mire, Jesús ya sabía que ellos no habían pescado nada. Él es Dios, Él lo sabía. Pero aún así pregunta: ¿tenéis algo? Esto es porque Dios siempre le ha gustado que los seres humanos seamos sinceros acerca de nuestro estado. Esto tómelo muy en cuenta, mi hermano, mi amigo. A Dios siempre le ha gustado que nosotros, los hombres, las mujeres de esta tierra, le digamos y seamos sinceros cuando Él nos pregunta acerca de nuestra condición, cuando Él nos pregunta acerca de nuestro estado de ánimo, de nuestro estado de sentimiento. Él quiere que nosotros le digamos cómo nos sentimos en ese momento, cuáles son nuestros pensamientos, cuál es nuestra frustración, cuál es nuestro estado de ánimo en ese momento. Eso le agrada a Dios. ¿Se acuerda cuando Dios desciende en el huerto de Adán, el Edén, y le dice a Adán: Adán, ¿dónde estás? No es que el Señor no supiera dónde estaba Adán. Él ya lo había visto detrás de aquel árbol escondido. Pero el Señor Dios Todopoderoso siempre le ha agradado que los seres humanos le respondamos a Él y le seamos sinceros en nuestro estado de ánimo que nos encontramos. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere que nosotros le confesemos con nuestra boca, pues Él quiere ayudarnos en lo necesario. Gloria al Señor, gloria a Dios. ¿Se ha fijado que suele pasar que cuando estamos pasando crisis, problemas grandes, enfermedades, alguien se acerca y nos dice: ¿cómo está? ¿Le ha pasado a usted alguna vez eso? Usted está pasando una crisis, un problema, está enfermo, su rostro demuestra enfermedad, pero siempre hay alguien que le dice: ¿cómo está, don fulano? ¿Cómo está, don sutano? Aquí hay dos cosas. Primero, decimos nosotros: ¿para qué pregunta? ¿Que no está viendo cómo estoy de enfermo?
A veces eso pasa. Señor, ¿para qué me está preguntando que no está viendo mi cara demacrada? No está viendo que estoy enfermo. Y la otra cosa, a pesar de estar mal, algunos de nosotros, ya sea por orgullo o por otras razones, cuando alguien nos pregunta, ¿cómo está don fulano? Aunque estemos mal, nosotros andamos, está bien, todo bien, tranquilo, no pasa nada. Pero a veces estamos cargando con grandes problemas. ¿Se ha fijado eso? Cuando Jesús nos pregunta, como le dijo a sus discípulos, ¿tenéis algo, hijitos? Es porque quiere que nosotros seamos sinceros y confesemos realmente cuál es nuestro estado. Y es por eso que Él sí nos puede ayudar. Jesús sí nos puede ayudar a nosotros. Y por eso es importante que cuando nosotros estemos cargando dificultades y problemas, seamos sinceros con Dios y le digamos la razón por la cual estamos tristes. No le escondamos a Dios nada. De toda manera, Él ya conoce nuestros pensamientos. No está nuestra palabra en la lengua, dice la Biblia. Cuando Él ya conoce nuestros pensamientos, a Él no le podemos mentir, no podemos engañarle, no podemos esconderle nada. Es mejor que sinceramente nosotros lleguemos ante el altar de su presencia y le digamos, Señor, me siento triste, me siento desanimado, me siento frustrado, Señor. Es importante que confesemos sinceramente y le digamos el estado de ánimo que sentimos, porque Él puede ayudarnos a nosotros. La Biblia dice que Él es fiel y justo para poder perdonarnos. Él es fiel y justo para ayudarnos en los momentos de debilidad. Él nos puede sacar adelante. Gloria al Señor. Ante la respuesta sincera de aquellos discípulos, los discípulos dijeron no, y era cierto. No tenían nada, no habían pescado nada. Ellos fueron sinceros con la respuesta y le dijeron no. Jesús les dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Note, la Biblia dice que los discípulos no sabían que era Jesús el que estaba a la orilla de la playa. La Biblia, Juan aclara y dice que ellos no se habían dado cuenta, no habían reconocido que quien estaba a la orilla de la playa y quien les había preguntado, hijitos, ¿tenéis algo de comer?, era el mismo Señor resucitado. Pero ellos no se habían dado cuenta, dice la Biblia. De seguro, cuando ellos escuchan la voz de aquel hombre en la playa que les dice si tenían algo de comer, ellos pensaron, será un residente de la zona, alguien de esta comunidad. Entonces, ¿por qué hacer lo que ese hombre está diciendo que hagamos? Y otro punto interesante, Jesús les dijo, echad la red a la derecha de la barca. ¿Acaso no habían echado la red ya en ese lado los discípulos en la noche? Claro que la habían hecho. Seguro lo habían hecho, tanto a la derecha como a la izquierda de la barca. Ellos habían estado intentando pescar esa noche, pero la Biblia aclara y dice que no lo habían logrado. No había podido. Pero algo sintieron en sus corazones ellos cuando oyeron las palabras que les dice, echad la red a la derecha de la barca. Esas palabras ya las habían oído antes. Amén. Esas palabras ya habían sido dichas por el Señor al inicio del ministerio de ellos. Y había sucedido un milagro cuando ellos hicieron lo que Jesús les dijo. Y en esta ocasión, al oír esas mismas palabras, ellos sintieron algo en el corazón y dice la Biblia que lo hicieron, obedecieron, y cuando lo hicieron, la Biblia dice que sucedió un milagro extraordinario. Una cantidad inmensa de peces llegaron a la red y ellos estaban completamente asustados, asombrados, que ante aquella voz, ante aquella palabra que había dicho, echad la red a la derecha, y ellos obedecen, sucede el milagro glorioso. Eso solamente había sido hecho
hecho una vez por el mismo Señor Jesucristo. Ya había sido hecho antes por el mismo Dios Todopoderoso en la carne. Así que cuando ellos ven ese milagro glorioso suceder, la Biblia dice que Juan le dice: Simón Pedro, es el Señor el que está a la orilla de la playa. Es Él el que ha venido con nosotros. Es Él el que está ahí. Y en ese momento dice la Biblia que Pedro estaba un poco desvestido, se ciñe la ropa, se echa al agua y va rapidito nadando a la orilla a encontrarse con el Señor Jesucristo. Dice la Biblia que cuando él llega a la playa, Jesús estaba en la orilla asando un pez en las brasas. Mire, mal lado más humano de Jesús ahí, asando un pez en las brasas. Y también había pan, dice la Biblia. Y Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de pescar. Aquí hay fuego, hay brasas. Comamos, desayunemos, le está diciendo el Señor a sus discípulos. La Biblia dice que aquellos hombres estaban asombrados, maravillados de ver a Jesús ahí a la orilla de la playa. Ellos sabían que era Jesús, pero no se atrevían a preguntarle: ¿eres tú, Señor? Estaban asombrados, estaban maravillados. Jesús había llegado hasta ahí para restaurarles. Jesús había llegado hasta la orilla de la playa para levantar su fe, para levantar su ánimo. Como Dios, Él sabía perfectamente lo que estaban sintiendo esos hombres en ese momento. Si deciden volver a su antiguo oficio, es porque ellos habían perdido ya la esperanza de seguir siendo los apóstoles, los discípulos de Cristo. Ellos estaban completamente frustrados en su fe, desanimados en su espíritu, y por eso toman la decisión de regresar a su antiguo oficio. Ellos creyeron que había sido en vano todo lo que había sucedido con Jesús durante esos 3 años. Y por eso es que ellos toman la decisión de regresar, de volver a sus antiguos oficios, a su vida antigua, a hacer lo que solían hacer antes. Sin embargo, el Señor Jesucristo sabía que la obra todavía no había terminado y que ellos eran importantes. Era en su reino, la obra no había sido terminada aún, y esos hombres eran los indicados para continuar su obra en la tierra. Por eso Jesús lo sabía perfectamente bien, que esos hombres necesitaban levantar su ánimo, necesitaban levantar su fe, necesitaban sentirse con ánimo especial, con un espíritu entusiasta. Ellos sabían perfectamente, el Señor sabía perfectamente que esos hombres necesitaban palabras de aliento, palabras de ánimo, y por eso es que Él estaba ahí. Así que después de esa noche infructuosa, afanosa de trabajar y no pescar nada, Jesús les provee de una manera milagrosa una comida especial. ¿Se imagina, mi hermano? Me gusta la actitud del Señor Jesucristo. Él no llega a reprocharles por haber vuelto a su oficio anterior. Él no llega a reclamarles. Él no llega a decirles: ¿y ustedes qué están haciendo? ¿Y ustedes qué están pensando? Y no, Él no llega a regañar. Él no llega a cuestionar su decisión. Él simplemente llega a levantarles su fe, a levantarles su ánimo. Él simplemente llega para poder decirle: la cosa todavía no ha terminado, mis hermanos. Aquí estoy con ustedes. Seguimos todavía en la obra. Eso llegó a decir el Señor Jesucristo. Por eso es que en esta hora yo le vengo a decir a usted, mi hermano: ánimo, mi hermano, porque a pesar de lo que está pasando la iglesia en este tiempo, a pesar de todo esto que hemos estado viviendo, a pesar de todo, el Señor sigue con nosotros. El Señor está con nosotros. Él está en nosotros. La obra no ha terminado. No, aquí se termina cuando el Señor toque la trompeta en los cielos y levante a su iglesia, o cuando
usted o yo hayamos sido llamados a la presencia del Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué? Ánimo, mi hermano, porque el Señor sigue con nosotros. Sí, ahí en su casa donde usted ha estado, ahí donde usted ha estado encerrado sin poder salir, quizás enfermo, quizás a veces no ha comido, quizás a veces un poco frustrado porque perdió su trabajo, porque ya el negocio se vino abajo. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Quizás muchas cosas han venido a desanimarlo, han venido a frustrarle, y usted está diciendo: ay, en vano ha sido servir a Dios todo este tiempo, en vano ha sido estar en la casa de Dios todo este tiempo. Pero ¿sabe qué? Yo le vengo a decir en esta hora: ánimo, porque el Señor Jesucristo sigue con nosotros. Él está con nosotros, hermano. Él ha venido para levantar nuestra fe. Él ha venido para levantar nuestro ánimo. Llegó para proveerles. Llegó para animarles. Algunos dirán tal vez: hermano, yo no siento el más mínimo deseo de regresar al templo. Algunos dirán: hermano, es que yo me he quedado sin trabajo, mi negocio se acabó, mi negocio se vino abajo, estoy quebrado, no tengo nada. Esto es lo mismo que estaban pensando Pedro y esos discípulos. Dijeron: vamos a volver al oficio anterior, porque lo que había prometido el Señor, ese reino celestial y todo, ya se acabó. Esto estaban pensando estos hombres. Pero la Biblia dice que el Señor mismo llega, se presenta e hizo un milagro ante sus ojos. Después de una noche de trabajo y de no haber logrado nada, no haber pescado nada, el Señor Jesucristo obra un milagro que le levanta la fe y le levanta el ánimo a estos hombres. Es que fuera de los caminos de Dios, hermano, fuera de la voluntad de Dios, no se puede pescar nada. No sé si usted lo cree, mi hermano. No esté pensando regresar a su vida pasada. Le vengo a animar y le vengo a decir: no esté pensando regresar a su vida pasada. No esté pensando a regresar a aquello viejo que dejó. No, usted y yo tenemos ahora una mano poderosa que nos puede ayudar y nos puede levantar de donde estamos. Es el Señor Jesucristo el que puede darnos a nosotros el levantón que nosotros necesitamos. Solamente obedeciéndole a Él en su palabra, nosotros podemos ver milagros extraordinarios cuando todos pensamos que está terminado. Aleluya. Fue hasta que obedecieron a lo que Jesús dijo: echad la red a la derecha, que el milagro sucede. No hay como obedecerle a Dios, hermano. Cuando nosotros le obedecemos a Jesús, ahí está la bendición. La Biblia dice que en ese momento que Jesús aborda el tema de la negación de Pedro, si usted puede leer el capítulo entero de ese evangelio, se va a dar cuenta que en ese momento, después de haber desayunado, después de haber comido, después de haber levantado su ánimo, el Señor restaura a Pedro. Y nosotros sabemos lo que sucede. La Biblia describe cómo es que el Señor le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas?, le dijo el Señor. Sí, Señor, tú sabes. Le dijo: pastorea mis ovejas. Pedro, ¿todavía me sigues amando, Pedro?, le dice el Señor a Pedro. Y Pedro no pudo contenerse, le dice: Señor, tú lo sabes todo, no te puedo engañar, tú lo conoces todo. Entonces le dice: apacienta mis ovejas. El Señor Jesucristo sabía perfectamente que era importante restaurar a Pedro en ese momento. Y nosotros sabemos cómo describe el libro de los Hechos el gran ministerio que tuvo Pedro, cómo se desempeñó en los primeros siglos de la iglesia en el aposento alto, cómo es que Pedro
Pedro lideró la iglesia en aquellos primeros siglos del nacimiento de la iglesia. Usted y yo lo sabemos. Si no, lea el libro de los Hechos y se va a dar cuenta el protagonismo que tuvo Pedro en ese momento. Él es el que se pone en pie en el día del Pentecostés. Él es el que, lleno del Espíritu Santo, le dice a los israelitas: ustedes deben de convertirse al Señor, ustedes deben de ser bautizados, arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y reciban el poder del Espíritu Santo. Para ustedes es la promesa, para sus hijos, para los que están lejos, para todos los que el Señor llamare. Y en ese momento da inicio la iglesia de Cristo, el reino de Dios en la tierra. Y usted conoce la historia, léala ahí en el libro de los Hechos. Se va a dar cuenta el protagonismo que tuvo Pedro en ese momento. Pero era necesario restaurarle. Era necesario levantarle su corazón desanimado. Era necesario volver a inyectar fe en su corazón. Y eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Y eso es lo mismo que también quiere hacer con usted, hermano, y conmigo el Señor. Sí, puede ser que en este tiempo, ya más de 90 días en el que no nos hemos congregado, en que muchas cosas han pasado, hermano. Quizás algunos de nuestros hermanos han tenido que despedir sus seres queridos. Quizás han muerto algunos seres queridos en este tiempo duro y crítico. Y lo más duro, lo más crítico que ha pasado y está sucediendo en este tiempo, hermano, que no podemos estar enterrando con honores, no podemos estar velando con honores a un ser querido que ha partido en este tiempo. No se permite por los protocolos de salud y todo eso del distanciamiento, usted lo sabe. Eso es más duro y crítico todavía en este tiempo. Muchas cosas pueden haber venido a golpear su ánimo, su fe, su convicciones en el Señor en este tiempo. Usted que ha perdido el trabajo, usted que su negocio se vino abajo, usted que debe muchos meses de renta, usted que debe muchos meses de electricidad, de agua. Oh, cuántas cosas han sucedido en estos 3 meses. Muchos hemos quizás sentido golpes muy fuertes en nuestra fe, golpes fuertes en nuestro ánimo, y quizás eso nos está diciendo: no, yo ya no voy a volver a la iglesia, ya no voy a llegar, no, muchos pensamientos. Pero ¿sabe qué? Yo le vengo a decir en esta hora, mi hermano, el Señor Jesucristo sigue con nosotros. Ánimo, mi hermano, porque el Señor está con nosotros. Él sigue siendo fiel a sus promesas. Él sigue siendo fiel a su palabra. Él ha dicho que estaría con nosotros todos los días hasta el fin de este mundo, y eso se va a cumplir porque Él no miente. Oh, Él sigue con nosotros. Yo no sé si usted lo cree, mi hermano, de tal manera que cuando todo esto haya pasado, y cuando ya tengamos luz verde para estar en nuestros templos, para venir a adorar al Señor Jesucristo, usted debe de venir con ese ánimo, con esa convicción muy fuerte y dura, y decirle: Señor, gracias porque me ayudaste a pasar este momento crítico. Gracias porque me guardaste, me cuidaste, me proveíste, Señor. Y yo sé que usted ha estado al tanto de mi persona, de mi familia. No me ha dejado solo. Eso es algo importante que usted debe tenerlo en mente, en cuenta. ¿Qué le parece si en esta ocasión, ahí donde usted está, cierra sus ojos, incline su rostro, levante sus manos, levante su voz y dígale: Señor, no puedo mentirte. Han venido momentos duros y críticos en este tiempo, Señor. No puedo esconder, Señor, mi estado de ánimo. Muchas veces me he visto frustrado, me he visto desanimado, Señor. En muchas ocasiones he sentido que pierdo la fe, que pierdo la esperanza. No es malo decirle al Señor cuál es su estado de ánimo y decirle, confesarle sinceramente. El Señor le preguntó a aquellos hombres: hijitos, ¿tenés algo de comer? Él quería oír de sus propios labios lo que ellos estaban sintiendo. Ellos fueron sinceros y le dijeron: no, toda la noche hemos estado intentando, toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado, no hay nada. No es malo decirle al Señor el estado de ánimo en que estamos.
Si usted en algún momento ha sentido desfallecer su corazón, su fe, su confianza, no es malo que le diga: Señor Dios mío, yo he sentido que he perdido esto, he sentido, Señor Jesús, que he bajado en esta área. Dígaselo al Señor, porque Él está con nosotros para reanimarnos, Él está para restaurarnos, Él está para levantar nuestra fe, Él está para levantar nuestro ánimo en este momento. Él está a la orilla de la playa y nos está diciendo: hagan esto, echen la red a la derecha de su barca, háganlo, prueben eso, háganlo como yo les digo. Hasta que ellos hicieron lo que el Señor Jesús les mandó, vieron un milagro glorioso. Y sabe que, mi hermano, eso todavía sigue en pie con usted y conmigo, eso todavía sigue en pie con la iglesia. Las promesas del Señor Jesús no han cambiado. El Señor Jesús está para guiarnos todavía. Ánimo, mi hermano, porque el Señor sigue con nosotros. Él no se ha alejado, Él no se ha ido. Él sabe que esta obra todavía no se ha terminado en esta tierra. Hay almas que salvar, hay almas que predicar, hay almas que evangelizar, hay ministerios que cumplir, hay obras que hacer en la iglesia, en la tierra, mi hermano. Por eso el Señor necesita nuestro ánimo en alto. Él necesita nuestras convicciones firmes y fuertes en el Señor. Oh, si el Señor nos ha preservado hasta este momento, es porque todavía tiene un propósito con usted y conmigo, mi hermano. De tal manera que en esta ocasión dígale: Señor, estoy listo, estoy dispuesto. Sí, Señor. Oh, aunque me desanimé por un momento, aunque me frustré por un instante, aunque sentí que la esperanza se me había esfumado, aunque sentí que la fe se me había terminado, pero sigo creyendo en ti, Señor. Sigo creyendo que tú estás con nosotros y nos vas a ayudar a salir adelante. Sigo creyendo que estás en mí, que estás en mi familia, que estás en mi hogar, que estás en mi casa. Sigo creyendo que estás con nosotros, Señor. Por eso es que voy a seguir adelante. Seguiré sirviendo en tu obra, Señor. Seguiré trabajando fuertemente en tu reino. Seguiré hablando y predicando de ti en todo momento, Señor, porque sé que usted ha estado con nosotros en todo tiempo y lo seguirá estando, Señor. Gracias por hacer sentir su presencia en medio de nosotros. Gracias por hacer sentir su gloria en medio del hogar, de la casa donde hemos estado, Señor. Gracias por sentir que su presencia está aquí con cada uno de nosotros, Señor. Gracias le doy, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús.
torre fuerte es el nombre